Bueno, empecemos. ¿Por qué la importancia de hablar de quistes, incluso haber traído algún caso clínico en la mañana? Es porque cada vez es más común que nos reporten la presencia de quistes, a veces sintomáticos, pero la mayoría de las veces de manera incidental en estudios de imagen. Hay varios estudios, pero uno de ellos incluso ha reportado que en 1% de 24,000 tomografías que se realizaron en 7 años, encontró la presencia de alguna lesión quística en el páncreas, y también en cerca de un cuarto de autopsias en pacientes se ha visto que hay alguna neoplasia quística en el páncreas, y esto va incrementando su frecuencia conforme va incrementando la edad de las personas, y obviamente en esta época en la que nuestra expectativa de vida va incrementando, pues las probabilidades de que nos vayan a reportar o que vayamos a encontrar un paciente con una neoplasia quística incidental va incrementando. De ahí la importancia de conocerlas. Afortunadamente, la mayoría de las neoplasias quísticas van a ser benignas, por así decirlo, pueden corresponder a pseudoquistes o quistes simples, pero hay un 10% que nos debe de preocupar. Generalmente este es más o menos como se distribuyen en la actualidad. La mayoría de las neoplasias quísticas va a corresponder a algo que se llama IPMN por sus siglas en inglés, que es una neoplasia mucinosa papilar intraductal, y la relevancia de esta neoplasia es que tiene un potencial maligno. Entonces hay algunas que van a necesitar operarse y hay otras que pueden ser vigiladas de manera segura, y algunas otras neoplasias probablemente no tengamos que preocuparnos, como el cistadenoma seroso y el cistadenoma mucinoso, pues que esa es prácticamente una indicación de cirugía por su alto o elevado potencial a malignidad. Y hay otro tipo de neoplasias como la que vimos en el caso clínico de la mañana, que era una degeneración quística de un tumor neuroendocrino, son menos frecuentes. Este es un estudio que estamos terminando en el instituto, y en los últimos 10 años, aunque parece que la tabla está un poco más pequeña, seguimos más o menos la frecuencia y la distribución que se ha reportado en la literatura mundial, con la mayoría de las neoplasias correspondiendo a neoplasias mucinosas papilares intraductales, seguidas de los cistadenomas mucinosos y cistadenomas serosos, y hay ahí también un porcentaje nada despreciable, que eso lo atribuimos a sesgo de referencia, de tumores papilares sólido-quísticos. Y les decía, esto va muy similar a lo que se ha visto en la literatura. Esta tabla muestra todas las diferentes o los diferentes diagnósticos diferenciales de una neoplasia o de una lesión quística en el páncreas. La principal van a ser los pseudoquistes, pero si pueden observar en la tabla, si nosotros elimináramos a los pseudoquistes, cerca del 30 o 35% de todas las neoplasias que aparecen en el páncreas va a corresponder a las neoplasias mucinosas papilares intraductales, seguida de las otras variantes. Y la relevancia es que, aunque son menos frecuentes, sí podemos observar algunos quistes que pueden corresponder a degeneraciones quísticas de un carcinoma o de un tumor neuroendocrino o algunas otras variantes. Entonces, obviamente, de acuerdo a ese diagnóstico, nosotros podemos seguir definiendo a quienes mandamos a cirugía y a quienes no. Reitero, ¿por qué no mandar a todos a cirugía y evitarnos el trabajo de estar estudiando a las neoplasias quísticas? Que no es tan fácil como llegar y enuclear el quiste. Para tratar quirúrgicamente a algún quiste en el páncreas se requiere de una resección, ya sea una pancreatectomía distal, una pancreatectomía central o una distal extendida, o incluso una cirugía de Whipple. Entonces, mucha morbilidad asociada a ese tipo de cirugías para muy probablemente algunas neoplasias que no lo necesiten. Entonces, de ahí la importancia de hacer un diagnóstico diferencial lo más preciso posible. Dentro de todos esos cambios o diagnósticos diferenciales, una manera que al menos yo considero un poco práctica y sencilla es dividir a las neoplasias de acuerdo al riesgo que tienen de malignizarse o no. Entonces, como pueden ver en la diapositiva, del lado derecho pueden ver a las neoplasias que tienen un riesgo muy bajo para malignizarse y que probablemente no necesitemos preocuparnos por ellas tanto, que corresponden a los pseudoquistes, a un quiste simple o a un cistadenoma seroso. Del lado derecho pueden ver algunos ejemplos de las neoplasias de alto riesgo, que son las que nos importa diagnosticar, porque algunas de ellas requieren cirugía inmediata o bien van a tener que ser vigiladas estrechamente.
Entonces, si tuviéramos neoplasias de este tipo, probablemente el paciente ni siquiera requiera vigilancia o estudios de imagen subsecuentes, pero si nos enfrentamos a algunas de estos, o es cirugía o una vigilancia estrecha por las razones que les mencionaba. Lo más importante al enfrentarnos a las neoplasias quísticas es, uno, determinar entonces el riesgo de malignidad y dentro de las de alto riesgo ver cuáles producen moco y cuáles no, porque esa nos va a ayudar a identificar aquellas neoplasias que pueden ser vigiladas y no necesariamente llevadas a cirugía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Y aquí se desconfiguró un poco. Quizá el primer paso ante cualquier neoplasia o cualquier proceso quístico en el páncreas sea responder la pregunta si corresponde o no a un pseudoquiste pancreático. Y una manera muy fácil de hacerlo es preguntarnos si el paciente tuvo un antecedente de pancreatitis aguda. Eso quizás sea de las principales cosas que nos va a ayudar a diferenciar si es un pseudoquiste o no. Si en el estudio de imagen, sea cual sea, aunque ya lo mencioné que la tomografía es quizá el mejor método para evaluar a los quistes, es una lesión simple, sin lóculos, sin septos, con una pared delgada. Algunos de ellos pueden comunicar al conducto porque así se generan los pseudoquistes, y si tuviéramos oportunidad de analizar el líquido van a tener amilasa muy elevada y la citología puede reportar células inflamatorias y mucha fibrosis en las paredes. Entonces, estas características incrementan la probabilidad de un pseudoquiste y dependiendo el cuadro clínico del paciente puede ser que no necesite ningún tratamiento o bien algún proceso de drenaje. Si no cumple ninguna de estas características y al contrario vemos un quiste con múltiples lóculos, con septos o paredes gruesas que pudieron no estar comunicando con el conducto pancreático, si analizamos el líquido y es muy viscoso y tiene una amilasa muy baja, con células sospechosas de atipia, incluso marcadores tumorales elevados dentro del líquido del quiste, pues eso incrementa la probabilidad de que tengamos una lesión con potencial neoplásico. Entonces, podemos ver que de una manera sencilla, con una historia clínica y algunas características de imagen que nos puede reportar un ultrasonido o una tomografía, pudiéramos detectar en la mayoría de los casos a los pseudoquistes, y esto nos dejaría probablemente con tratar de diferenciar los serosos y los quistes simples de toda esta gama de neoplasias de alto riesgo. Los cistadenomas serosos, lo ideal, pero que tampoco es lo común, es que tuviéramos en la imagen de tomografía un panal de abeja. Lamentablemente es la minoría de los casos que observamos esto. Obviamente, si tenemos una tomografía que nos da una lesión con una cicatriz central y múltiples lóculos, eso casi es patognomónico de un cistadenoma seroso y no habría que hacerle mayor cosa. El problema es que hay muchas variantes, como pueden ver ahí. Hay algunos cistadenomas serosos que pueden tener una variedad macroquística o incluso mixta, o algunos incluso de tipo sólido. Si llevamos el estudio un poco más invasivamente, pues podemos ver que si tomáramos alguna biopsia, veríamos células ricas en glucógeno. Entonces, si tenemos este diagnóstico, también son neoplasias que no requieren mayor seguimiento. ¿Qué hay de cómo abordarlas? Como ya les había dicho, la tomografía computada de manera con un protocolo trifásico es la mejor forma de estudiar al páncreas y a las lesiones quísticas, y lo que nos interesa, como discutíamos en la mañana, es ver, uno, si esa neoplasia comunica o no con el conducto. Que comunique con el conducto nos va a hablar de que hay una probabilidad muy elevada de que sea una neoplasia mucinosa papilar y que de acuerdo a su localización deberá de ir a cirugía inmediata si es que está involucrando el conducto pancreático principal, o que puede vigilarse si cumple ciertas características, si nada más está afectando a las ramas secundarias. Entonces, ¿qué hay que evaluar de cualquier neoplasia quística? Pues uno, fijarnos en los datos clínicos, la edad, el género. Hay neoplasias que son casi privativas de los hombres y que son nada más exclusivas de las mujeres. La localización y el tamaño nos pueden ayudar a tomar decisiones en cuanto a diagnóstico y tratamiento, si hay o no calcificaciones, la estructura interna de los quistes, el número de lóculos, el diámetro del conducto pancreático y la relación que tiene ese quiste con el conducto. Todas estas preguntas, conforme las vamos contestando, nos pueden ir dando información de qué hacer
con todos estos quistes que vemos en el páncreas. Como les mencionaba, la mejor manera de evaluar un quiste, la prueba inicial por excelencia va a ser una tomografía computada trifásica. ¿Cuál es la diferencia? Además de que usan medio de contraste, en un protocolo trifásico el páncreas se corta en rebanadas de 1 milímetro, entonces nos da mucho detalle comparado con una tomografía computada normal en que los cortes suelen ser de 10 o 15 milímetros y ahí podemos perder mucha información. Nos ayuda a detectar calcificaciones, es disponible de manera general, el costo no suele ser tan elevado comparado con otros métodos diagnósticos. El problema, como vamos a ver adelante, es que nos da muy poca información sobre el contenido del quiste y obviamente requiere que el paciente sea sometido a radiación y medios de contraste. La resonancia, como también lo discutimos en la mañana y ahora les enseñé un ejemplo, nos da más información sobre el contenido del quiste y nos ayuda a saber si sí hay o no comunicación entre el quiste con el conducto pancreático principal. Lamentablemente tiene un costo mayor, no está disponible en todos los sitios, no tiene ningún potencial terapéutico y, sin embargo, la precisión diagnóstica es similar a la tomografía. Y estos son ejemplos de las diferencias. Son un ejemplo muy burdo de un paciente con una colección pancreática después de una pancreatitis aguda. Pero si nos quedáramos con estas imágenes, pensaríamos que es una colección líquida en su totalidad. Cuando vemos la imagen por resonancia magnética, podemos ver que sí tiene un componente líquido, pero tiene cerca de un 30% de un componente sólido. Si eso lo llevamos hacia las neoplasias quísticas, nos va a dar mucha información sobre si hay nódulos intramurales, sobre el grosor de las paredes o algunos otros datos que nos eleven la sospecha de neoplasia. Entonces, no son excluyentes, yo creo que son estudios complementarios y que habrá que estarlos pidiendo de acuerdo a las necesidades y características de cada caso en particular. El ultrasonido endoscópico, que también lo discutimos en los casos de la mañana, obviamente es superior a los otros estudios de imagen porque nos da mucho más detalle del contenido del quiste, de su relación en el páncreas con los vasos sanguíneos o incluso de si hay moco o nódulos intramurales y obviamente nos ofrece la posibilidad de tomar biopsias y aspirado. Este es un estudio en el que evaluamos qué se debe de analizar del líquido del quiste y lo que más nos ayuda es medir el antígeno carcinoembrionario. Es muy importante recordar que cualquier medición que ustedes hagan en la evaluación de un quiste del páncreas, todo debe de ser medido dentro del líquido del quiste. Es muy poca o nula la utilidad si ustedes hacen CA19-9, carcinoembrionario o algún otro marcador tumoral en sangre. Lo que nos ayuda es distinguir o medir el antígeno carcinoembrionario y la mayor utilidad no es para detectar malignidad, sino nada más para decirnos la naturaleza de producción de moco o no del quiste. Si ustedes recuerdan la gráfica en la que hay alto y bajo riesgo, es muy importante saber esto porque si es una neoplasia productora de moco, vamos a tomar decisiones muy diferentes a la de las otras neoplasias. Y también junto con el antígeno carcinoembrionario es muy útil pedir amilasa. La combinación de estos, aunque tiene sus limitaciones, nos puede ayudar a diferenciar entre una neoplasia papilar mucinosa, un cistadenoma mucinoso o algún otro quiste. El que un quiste tenga amilasa elevada y antígeno carcinoembrionario alto, nos dice que con el antígeno elevado el carcinoembrionario es que produce moco y si la amilasa está elevada es que comunica con el conducto y eso inmediatamente nos hace sospechar en una neoplasia papilar mucinosa. Si produce antígeno carcinoembrionario pero la amilasa está baja, eso quiere decir que no hay comunicación con el conducto y es un cistadenoma mucinoso. Y si las dos están bajas, eso nos va a llevar probablemente o a un quiste simple o bien alguna variante de alto grado. Y esta es una diapositiva en la que podemos ver que todos los estudios de los que les he platicado, tomografía, resonancia y ultrasonido con biopsia, tienen muy buena valor predictivo positivo y negativo para poder evaluar bien al quiste, pero la mayoría o el mayor beneficio se obtiene cuando se combinan los tres y sobre todo cuando se toman biopsias o aspirados de los quistes. Entonces, volviendo a esta gráfica, podríamos de manera clínica y apoyándonos en los estudios de imagen, poder hacer un diagnóstico diferencial de todas estas posibilidades. Ahora, una vez que tenemos esto, ¿qué se debe de hacer con los quistes? Quizá ustedes ya han leído en la literatura que hay guías de manejo. Las más reconocidas quizá en la actualidad, aunque con muchas fallas, son las guías de manejo
propuestas por la Asociación Americana de Gastroenterología, en las que están encaminadas a manejar o tratar a los quistes asintomáticos detectados de manera incidental. Estas guías parten del supuesto de que la mayoría de las neoplasias va a ser neoplasias papilares mucinosas, de acuerdo a las frecuencias que yo les mostré. Y por eso lo que ellos mencionan es, si la neoplasia mide 3 centímetros o más, o tiene características de potencial maligno como serían nódulos intramurales, paredes muy gruesas, lo que se recomienda probablemente es llevarlas a cirugía o bien hacerles un ultrasonido, y si este ultrasonido confirma el tamaño y algunas otras características de mal pronóstico, se llevan a cirugía. Si la neoplasia mide menos de 3 centímetros y no hay características preocupantes que son los nódulos intramurales o incluso si se lleva a biopsia que hubiera citología sospechosa, entonces se puede ir vigilando al paciente con resonancias o tomografías anuales. Uno de sus grandes limitantes o que se ha criticado es que ellos proponen que después de 5 años se detenga la vigilancia. El gran problema que tenemos en la actualidad es que no sabemos qué pasa con las neoplasias después de 5 años. Hay un par de estudios que se han reportado de manera de resumen que indican que incluso después de 5 años el riesgo de transformación maligna de estas neoplasias, asumiendo que todas fueran papilares mucinosas, llega a ser hasta del 10 o 15%. Entonces, la información que estamos recabando en la actualidad sugiere que estas guías deben de modificarse y que no se debe de permitir, al menos suspender la vigilancia hasta que tengamos mayor información. Estas guías que ven en la diapositiva ahora parecen ser un poco más complejas, pero son las guías internacionales para el manejo de neoplasias mucinosas papilares. Entonces, estas van encaminadas no a manejar quistes incidentales, sino aquellas neoplasias que después de haberlas sometido a un estudio exhaustivo como el que discutimos en la mañana, ya sabemos que son una neoplasia papilar mucinosa del páncreas. Entonces, estas son las características que nos interesan y que si quisiéramos aplicarlas de manera indiferente a cualquier quiste, de todos modos podrían servir, asumiendo que la mayoría va a corresponder a este tipo de neoplasias. Entonces, mientras esta neoplasia no tenga ictericia o algún componente sólido o que el conducto pancreático principal no esté dilatado más de 10 milímetros, se puede sugerir seguimiento siempre y cuando pase este segundo nivel de evaluación. Si el paciente no tiene pancreatitis, si el quiste es menor de 3 centímetros, si las paredes del conducto están delgadas y no mide más de 5 o 9 milímetros, no hay nódulos internos, pues si no se cumple ninguna de estas, de acuerdo al tamaño del quiste, podríamos suponer que es un quiste de muy bajo grado y de acuerdo al tamaño ir proponiendo métodos y periodos de vigilancia que pueden ir desde 2 a 3 años con tomografía o resonancia si los quistes son pequeños, hasta cada 6 meses con ultrasonido endoscópico si los quistes miden entre 2 y 3 centímetros. Ahora, si se cumplen alguna de estas características que están asociadas con mucha malignidad en los siguientes años, entonces se pueden confirmar con ultrasonido y la mayoría de estos pacientes que cumplen esto van a requerir de cirugía. Entonces, para concluir, lo que les puedo decir es que sí, la incidencia de las neoplasias quísticas en el páncreas ha incrementado, la mayoría son un hallazgo incidental y que tienen un diagnóstico diferencial amplio y que depende de ese diagnóstico va a ser el tipo de manejo y pronóstico que le debemos de proponer al paciente, por lo que es recomendable tener un diagnóstico preciso en la mayoría de los casos y que al menos de todo la tomografía sí sigue siendo el mejor método de estudio, pero debe de complementarse con resonancia, ultrasonido endoscópico y análisis del líquido del quiste. Gracias.